La sexualidad es una esfera del individuo muchas veces olvidada por los ginecólogos y los médicos en general, pero es de vital importancia. En el presente vídeo vamos a abordar la esfera sexual, incluyendo las disfunciones sexuales femeninas y masculinas, así como unas nociones imprescindibles sobre la violencia sexual para el desempeño de nuestra labor como médicos. Primero abordaremos una introducción sobre el tema, posteriormente hablaremos de las disfunciones sexuales femeninas, de las disfunciones sexuales masculinas y finalmente sobre la violencia sexual. La Organización Mundial de la Salud define la salud sexual como la aptitud para disfrutar de la actividad sexual y reproductiva y para regularla con una ética personal y social en ausencia de temores, sentimientos de vergüenza y culpabilidad, de creencias infundadas y de otros factores psicológicos que inhiban la relación sexual, y siempre en ausencia de trastornos orgánicos, enfermedades y deficiencias que afecten a la actividad sexual y reproductiva. La respuesta sexual es una compleja sucesión de cambios anatómicos, neurofisiológicos y hormonales que afectan a todo el organismo y que se producen como consecuencia de cualquier forma de actividad sexual placentera. Se constituye de varias fases, destacando las fases del deseo, que puede estar presente durante todo el acto sexual, la fase de excitación, el orgasmo y la resolución. Depende del fino engranaje de múltiples factores, tanto orgánicos como psicológicos. En cada persona estará además regulada por las experiencias sexuales previas y diversos factores educacionales y culturales. Para una correcta respuesta sexual se precisará de la integridad anatómica y de unos correctos niveles hormonales, estrógenos y testosterona. No debemos olvidar que múltiples tóxicos y fármacos afectarán a la misma. A pesar de la elevada prevalencia y de las graves repercusiones vitales de las disfunciones sexuales, múltiples barreras dificultan su diagnóstico y tratamiento, destacando el desconocimiento de la población y de los profesionales de salud, así como la vergüenza y culpa. En el presente manual definiremos las distintas disfunciones recurriendo a la clasificación propuesta en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5, donde se define como disfunción sexual a todas aquellas alteraciones que se producen en cualquiera de las fases de la respuesta sexual que impidan o dificulten el disfrute de la sexualidad, generando malestar psicológico en el individuo y o de su pareja. Los síntomas deben mantenerse un mínimo de 6 meses y además no pueden ser explicados por otro trastorno mental no sexológico, tratamientos o abuso de sustancias. Abordaremos las disfunciones sexuales de forma más específica basándonos en las distintas fases de la respuesta sexual y resaltando diferentes entidades y connotaciones para las disfunciones sexuales femeninas y para las masculinas. En primer lugar, vamos a hablar de las femeninas y antes de adentrarnos en las mismas, vamos a destacar dos aspectos fisiológicos de especial relevancia. En la mujer, la fase excitatoria se manifiesta a través de la congestión de los genitales, facilitando la expansión y la lubricación vaginal, gracias a cambios reflejos mediados por el sistema nervioso autónomo. Para ello es precisa una correcta salud de la mucosa vaginal, donde cobrarán vital importancia los niveles hormonales de estrógenos. Niveles deficientes conllevan alteraciones en la sensibilidad, disminución de la lubricación y empeoramiento de la calidad de la vida sexual. En relación a la fisiología del orgasmo, podemos definirlo como la sensación de máximo placer que produce una alteración transitoria del estado de consciencia, acompañado de contracciones musculares generalizadas y que tiene como resultado sensación de bienestar y felicidad. Se precisa un estado de relajación mental que permita el abandono a la experiencia. Vamos a clasificar las disfunciones femeninas en 3 grandes grupos: los trastornos por dolor, los trastornos del orgasmo y los trastornos relacionados con la excitación y el interés sexual. En relación a los trastornos sexuales por dolor, la característica definitoria de los mismos es la dificultad persistente hacia la penetración vaginal y se manifiesta por una o más de los siguientes síntomas: miedo o ansiedad intensa antes, durante o como resultado de la penetración vaginal, dolor pélvico vulvovaginal durante el intento de penetración o la penetración vaginal y o marcada tensión de la musculatura pélvica durante el intento de penetración vaginal.
Vamos a diferenciar y a desarrollar dos conceptos muy diferentes, la dispareunia y el vaginismo. Ambos entran dentro de los trastornos por dolor, pero tienen connotaciones clínicas muy diferentes. La dispareunia se define como el dolor sexual relacionado con la penetración vaginal. En el desarrollo de la dispareunia entran en juego distintos factores orgánicos, tanto detonantes como mantenedores, así como factores psicosexuales. Frecuentemente se genera un círculo vicioso debido a que el dolor crónico que subyace a causas inicialmente orgánicas desencadena la contracción involuntaria de la musculatura del suelo pélvico, generando así más dolor y perpetuando la disfunción. Habitualmente la exploración ginecológica es posible y al inicio del cuadro no suelen presentarse conductas evitativas. Siempre se descartarán causas orgánicas. Una de ellas es el déficit de la lubricación de la mucosa, tanto basal como en el momento de la excitación. Dicho déficit en muchos casos será secundario a los estados hipoestrogénicos transitorios como la lactancia o el uso de anticoncepción hormonal. En otros casos, los estados hipoestrogénicos serán definitivos como ocurre en la menopausia. Distintas enfermedades dermatológicas como el líquen o los antecedentes de radiación por patologías oncológicas son causas orgánicas frecuentemente objetivadas. No obstante, causas no orgánicas como la inexperiencia sexual o una incorrecta estimulación pueden relacionarse con alteraciones de la lubricación. En la etapa postmenopáusica, el déficit estrogénico genera un conjunto de signos y síntomas uroginecológicos que se han acuñado con el término síndrome genitourinario de la menopausia. Es la causa de dolor más frecuente en este rango de edad y se estima que al menos el 50% de las pacientes durante la postmenopausia presentan atrofia vaginal. El déficit estrogénico provoca una alteración en la irrigación de los genitales, un adelgazamiento de los epitelios, haciendo que predominen los nociceptores. Todo esto conlleva un aumento de la probabilidad de infecciones de orina, sequedad y prurito vulvar, alterando toda la funcionalidad sexual. La dispareunia varía en intensidad, duración y momento de presentación. Suele localizarse referido a una zona anatómica específica y concreta. Puede ser superficial, afectando a introito, vulva o vagina, o profunda, hipogaste o fondos de saco vaginales, etc. En muchas ocasiones, la dispareunia se asociará con otras disfunciones sexuales en la paciente o también en su pareja, como por ejemplo la disfunción eréctil que se puede producir por miedo a causar dolor o el deseo sexual hipoactivo en el caso de mujeres con trastornos por dolor. Además, los conflictos de pareja pueden ser tanto causa como consecuencia de este tipo de trastornos. En la atención a las mujeres con dispareunia se debe realizar una minuciosa historia clínica, describiendo el tipo de dolor. Exploraremos el plano psicosexual y relacional, interesándonos por antecedentes de abusos sexuales, educación sexual restrictiva o aspectos de relación de la pareja. Deberemos realizar un examen externo de los genitales y una exploración vaginal cuidadosa y progresiva, que incluya la evaluación de la musculatura del suelo pélvico. En función de la anamnesis e historia, valoraremos la necesidad de otras pruebas complementarias como la toma de cultivos, ecografía transvaginal, entre otros. Cambiando un poco de tema, vamos a hablar ahora del vaginismo. El vaginismo es un trastorno caracterizado por la contracción espasmódica e involuntaria de la musculatura perivaginal y del tercio externo de la vagina, que imposibilita la penetración, así como la introducción de cualquier objeto en la misma, ya sean los dedos de la propia paciente, tampones o espéculos. Se suele referir dolor durante el intento de penetración y sensaciones como de estar cerrada. Muchos autores defienden que se trata de una disfunción de características principalmente fóbicas. Suele asociarse a un elevado nivel de ansiedad previo al encuentro sexual. Pueden desarrollar temor a ser abandonadas por sus parejas y sentimientos de culpa o frustración, dañando gravemente la autoestima. El miedo desproporcionado a la gestación, las experiencias traumáticas y una educación sexual represiva se han propuesto, entre otras, como causas subyacentes frecuentes, pero muchas veces no encontraremos ninguna causa o factor desencadenante. En contraposición con la dispareunia, en este caso el origen claramente es psicógeno. Las conductas evitativas frente a cualquier tipo de contacto sexual no son infrecuentes desde el inicio, y en la mayoría de casos la exploración ginecológica va a ser imposible.
El vaginismo generalmente es primario, se produce desde el primer intento de penetración vaginal, aunque a veces encontraremos casos de vaginismo secundario. Llamamos vaginismo situacional al trastorno en el cual hay tolerancia a ciertas formas de penetración vaginal y vaginismo completo cuando no se tolera ningún tipo de penetración. El proceso de anamnesis y recogida de la historia clínica no difiere del expuesto previamente en el apartado de la dispareunia, destacando la exploración del plano psicosexual y relacional. Es recomendable diferir la exploración y realizarla cuando la mujer haya iniciado y avanzado en la terapia sexual. Tranquilizaremos a la paciente explicando que no realizaremos ninguna exploración de manera inicial a no ser que así lo desee ella expresamente, debido a que en muchas ocasiones los intentos de exploración en consultas ginecológicas habrán supuesto malestar psicológico y físico, reforzando la disfunción y dañando la relación médico-paciente. Vamos a hablar ahora del trastorno del interés/excitación sexual. El trastorno de interés-excitación sexual femenino es un nuevo concepto que aparece en la clasificación DSM-5, que pretende sustituir y aunar a las disfunciones excitatorias y del deseo, y que es aplicable solo al deseo femenino. La clasificación del CIE-11, por el contrario, sigue hablando de disfunción por deseo sexual hipoactivo, concepto utilizado tanto para hombres como para mujeres. Muchos estudios lo definen como la disfunción femenina más prevalente, aunque probablemente en el ámbito hospitalario no sea la disfunción más consultada. Se define como la ausencia o la disminución persistente de fantasías o deseos de iniciar y mantener actividad sexual. Su origen es multifactorial, ya que el deseo se ve influenciado por todas las esferas del individuo, así como del estado de sus relaciones sociales. Las enfermedades crónicas, los cambios hormonales, los cambios vitales como el nacimiento de hijos, el estrés laboral o las crisis de pareja influyen tremendamente. Deberán también descartarse la ingesta de fármacos o tóxicos relacionados. Generalmente no responde a ningún fármaco en monoterapia, y aunque en ciertos casos se podrá beneficiar del uso de los mismos, la base del tratamiento será siempre la terapia sexual. Por último, vamos a hablar ahora del trastorno del orgasmo. La anorgasmia es la principal disfunción en relación a los trastornos del orgasmo femeninos. Se caracteriza por la ausencia, el retraso o la infrecuencia marcada de la intensidad de las sensaciones orgásmicas. En torno al 95% de la anorgasmia será de origen psicógeno. En estos casos se asociará generalmente un elevado grado de ansiedad anticipatoria antes del momento de iniciar la actividad sexual, las cuales suelen vivirse como un fracaso y como fuente de frustración y malestar. Es frecuente el llamado rol del espectador, en el cual la persona se enfrenta al coito mediante el autoanálisis y la autoobservación, impidiendo así la liberación conductual precisa para una correcta respuesta sexual y orgásmica. En contraposición a la anorgasmia psicógena, encontramos causas orgánicas en el 5% de los casos. Suelen ser anorgasmias secundarias y suelen estar causadas por patologías sistémicas como la diabetes mellitus, la esclerosis múltiple, las lesiones medulares o la toma de tóxicos o diversos fármacos. Debido a la coexistencia de distintas disfunciones y a la similitud en su abordaje, vamos a pasar ahora a explicar el tratamiento general de las mismas, en el caso del tratamiento de las disfunciones femeninas. Para alcanzar el éxito terapéutico, el establecimiento de una buena relación médico-paciente y la generación de un ambiente de intimidad y confianza libre de juicios de valor será uno de los principales requisitos, apoyándonos siempre en otros profesionales si así fuera necesario. Siempre que se objetive una causa orgánica, se procederá a la corrección de la misma. La dispareunia secundaria al déficit de la lubricación y al síndrome genitourinario de la menopausia precisará de hidratantes, lubricantes y, en algunos casos, también de tratamientos hormonales tópicos, ya sea en óvulos, cremas o geles, o incluso la terapia hormonal sistémica. En relación al deseo sexual hipoactivo, se disponen de herramientas terapéuticas adicionales como los fitoterápicos, la terapia hormonal sustitutiva e incluso ciertos antidepresivos como el bupropión, que entre otros han demostrado en ciertas mujeres mejorar esta condición.
Ocasionalmente se podrán desarrollar comorbilidades psiquiátricas severas secundarias como trastornos depresivos, ansiosos, fóbicos, obsesivos. Aprender a identificar dichos síntomas de alarma para su correcto abordaje y derivación, si procede, a profesionales de la psiquiatría y de la psicología en general es de vital importancia. Además de los tratamientos médicos, ciertas disfunciones como la dispareunia secundaria, tabiques vaginales, responderán también a tratamientos quirúrgicos. No olvidemos que la rehabilitación mediante la fisioterapia del suelo pélvico será una de las claves y pilares para el abordaje y tratamiento de las contracturas vaginales, que son el principal desencadenante y mantenedor de la dispareunia. La afectación psicológica en mayor o menor grado va a ser una constante en la mayoría de las personas. Por este motivo y a lo largo de la historia de la sexología, distintos investigadores han propuesto múltiples herramientas terapéuticas para abordar todos los factores psicosexuales relacionados con dichas disfunciones. El conjunto de este diverso armamento lo podemos englobar bajo el término de terapia sexual. Se trata de una forma especializada de psicoterapia de corte eminentemente cognitivo-conductual que puede involucrar a la persona afectada y además a su pareja si la hubiera. La reestructuración cognitiva, definida como la modificación de las creencias limitantes, los mitos en torno a la sexualidad, etc., la educación afectivo-sexual y anatómica, las lecturas y visionado de material complementario, el trabajo en las fantasías sexuales y el autoconocimiento a través de la masturbación, en el autoerotismo o el autoconcepto y la autoestima, serán claves en el proceso individual. Debido al peso que la penetración tiene en las relaciones sexuales y en la cultura coitocentrista y falocentrista, la práctica de la penetración es la principal fuente de disfunciones y de frustración sexual. Por tanto, uno de los principales objetivos de la terapia sexual será la llamada desgenitalización y descoitalización, es decir, vivir las relaciones sexuales como relaciones que impliquen a toda la esfera de la persona en su conjunto, tanto física como mentalmente, a todos sus órganos, sin tener en cuenta únicamente los genitales. No somos dos genitales que se encuentran en una cama. La sexualidad implica a todo el organismo y a todos los planos personales. Para ello, se invitará a ambos miembros de la pareja a mantener relaciones sexuales de una manera no finalista, es decir, que el objetivo simplemente sea el disfrute y no el orgasmo, y excluyendo la penetración en las fases iniciales, e incluso excluyendo los genitales de la práctica durante los primeros pasos. Estos ejercicios de reconexión con la sexualidad en pareja son los llamados ejercicios de focalización sensorial y podrán aplicarse tanto a las disfunciones femeninas como a las masculinas y en general a las parejas que hayan perdido la intimidad por diversas causas. En el caso concreto del vaginismo, la herramienta terapéutica más distintiva de la que se dispone es la llamada desensibilización progresiva, que consiste en la aproximación paulatina y segura de objetos a la vulva y a la vagina, los propios dedos de la paciente, juguetes o dilatadores, cuyo objetivo final sea la introducción sin dificultad ni molestia de lo que considere la paciente como satisfactorio y suficiente para el disfrute de su vida sexual, para su salud menstrual o para poder someterse a exploraciones ginecológicas. Los primeros pasos de la desensibilización empezarán con el simple reconocimiento visual y táctil de la vulva para la normalización del aspecto de la misma, así como de la vagina, que en muchas ocasiones es algo novedoso para la paciente debido a la evitación crónica del contacto con los mismos. No debemos olvidar que la disfunción sexual puede ser secundaria a disfunciones en la pareja más profundas. En estos casos, muchas veces, la pareja no va a estar en disposición de iniciar una correcta terapia sexual y se recomendará la realización de terapia de pareja. Asimismo, como profesionales sanitarios, en ocasiones nos veremos ante mujeres víctimas de violencia de género, que incluso puedan venir acompañadas de su agresor, refiriendo sintomatología sexual. Deberemos ser cuidadosos en estas situaciones, tener sensibilidad para detectarlo, ofrecer ayuda a la víctima intentando no perder el vínculo terapéutico y, sobre todo, actuando de manera que nuestra propuesta de tratamiento no implique riesgo o empeoramiento de la situación actual de la paciente. A continuación, vamos a conocer
o a abordar unas nociones básicas sobre las disfunciones sexuales masculinas. Para ser prácticos, hemos decidido dividir las disfunciones en 3 grandes grupos: los trastornos de la excitación, los trastornos del orgasmo y de la eyaculación y los trastornos del deseo sexual. Los trastornos de la excitación en el varón se ven representados principalmente por la disfunción eréctil, la cual dividiremos en orgánica o psicógena. La disfunción eréctil es la incapacidad persistente para conseguir y mantener una erección suficiente que permita una relación sexual satisfactoria para la persona o para su pareja. Según el estudio EDEM realizado en España en el año 2001, donde se estudiaron varones entre 25 y 70 años, se estimaron prevalencias de entre el 12 y el 18% según el test utilizado. La disfunción eréctil orgánica suele debutar en mayores de 50 años, suele tener un comienzo gradual en el tiempo, así como una presentación constante en todas las relaciones. Los problemas psicosexuales, la ansiedad, el miedo al fracaso o los problemas de pareja que le acompañan suelen hacerlo de manera secundaria. El 60-80% de la disfunción eréctil orgánica tiene un origen vascular, principalmente la arteriosclerosis, que se da como consecuencia de la hipertensión arterial, la dislipemia, la diabetes mellitus o el tabaquismo. Es importante conocer que el debut de la disfunción eréctil muchas veces constituye una buena oportunidad para abordar de manera integral el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Múltiples tóxicos y fármacos se relacionan también con la disfunción eréctil, destacando los opiáceos, el alcohol y la nicotina. Los inhibidores de la 4-alfa reductasa y ciertos psicofármacos, principalmente los antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina, pueden estar influyendo también en estos problemas. En contraposición a la orgánica, la disfunción eréctil psicógena debuta generalmente en menores de 40 años, siendo de carácter agudo y situacional. En este caso, las implicaciones psicosexuales, la ansiedad, el miedo y los problemas de pareja pueden ser antecesores de la disfunción. El origen puede ser multifactorial. Uno de los mecanismos más frecuentes se relaciona con la ejecución. El individuo desarrolla una elevada ansiedad debido al temor al fracaso, a falsas expectativas, con la consecuencia elevación de estrés que imposibilita una correcta respuesta sexual. En muchas ocasiones podremos encontrar casos de disfunción eréctil de etiología mixta. En cuanto al tratamiento médico, los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa como el sildenafilo, administrados vía oral, serán los fármacos de primera elección. Son fármacos facilitadores de la erección, donde el sujeto precisará de una correcta estimulación erótica para alcanzar la erección del pene. También disponemos de fármacos que se administran de manera tópica e intracavernosa y de la cirugía con prótesis peneana en casos refractarios a los tratamientos médicos. La asociación de la terapia sexual será recomendable en casi todos los casos debido al mayor éxito terapéutico al combinar dichos tratamientos. En relación a los trastornos de la eyaculación, debemos saber que la fase eyaculatoria en el varón también puede verse afectada por distintos trastornos, como el dolor, la eyaculación retardada y el más prevalente, la eyaculación precoz. Se define la eyaculación precoz como un patrón persistente o recurrente en el que la eyaculación producida durante la actividad sexual en pareja sucede aproximadamente en el minuto siguiente a la penetración y antes de lo que desee el individuo. Según esta definición, se estiman tasas de prevalencia en torno al 20-30%. En la mayoría de los casos, la causa será psicógena, debido a la falta de aprendizaje correcto del control eyaculatorio o a una pérdida del mismo. El tratamiento principal será la terapia sexual mediante el entrenamiento y el reaprendizaje del control eyaculatorio. Por último, en cuanto a los trastornos del deseo, el más prevalente en el varón es el deseo sexual hipoactivo, el cual el DSM-5 define como la ausencia o la reducción significativa de fantasías y pensamientos sexuales, así como la ausencia o la reducción significativa del deseo de iniciar o de mantener relaciones sexuales. En el 95% de los casos aparecerá relacionado con otras disfunciones sexuales. Solo se verá justificada la terapia hormonal sustitutiva con testosterona en el varón cuando se hayan objetivado de manera analítica una disminución de los niveles de andrógenos y la clave, una vez más, será la terapia sexual.
Por último, y para finalizar este capítulo, hemos decidido dedicar un apartado para abordar la violencia sexual, asunto en el cual cualquier profesional sanitario y sobre todo en el ámbito de la ginecología se puede ver envuelto a lo largo de su carrera profesional y personal. La violencia sexual es una de las violaciones de los derechos humanos más habituales y que afecta de manera específica y desproporcionada a las mujeres y a las niñas, pero también a los niños. Llamamos agresión sexual a cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Llamamos violación a la agresión sexual consistente en el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o la introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías a la víctima. Abordaremos a partir de ahora la actuación sanitaria en relación a la violencia sexual centrándonos en la mujer adulta y atendiendo a las medidas y procedimientos generales que se llevan a cabo en los casos de agresión sexual y o violación que precisen asistencia sanitaria urgente, es decir, situaciones de agresión sexual consideradas más agudas por haber ocurrido en los últimos 7-10 días, precisando la recogida de muestras biológicas. Primero, siempre habrá que asegurar que la persona agredida no corre riesgo vital inmediato. El protocolo se aplicará bajo el máximo respeto, empatía y consentimiento por parte de la víctima, evitando siempre juicios de valor y prejuicios. Explicaremos el objetivo de la aplicación del protocolo, resolviendo las dudas que tenga la paciente sobre la marcha. Se respetará la decisión de la víctima en caso de desear ser acompañada por algún allegado en todo momento. Se debe garantizar el derecho a la intimidad y confidencialidad. El personal facultativo de urgencias ginecológicas será quien valore inicialmente a la persona agredida en compañía del profesional médico forense. Siempre se deberá actuar en presencia de personal de enfermería. Lo habitual es que en el momento de la agresión, horas o incluso días después, la víctima se persone en la urgencia ginecológica sola, acompañada por allegados y o por cuerpos de seguridad del Estado, habiendo o no interpuesto una denuncia en alguna comisaría. En cualquiera de los casos, procederemos siempre de la misma manera. Tras la recogida inicial de un breve testimonio, procederemos a contactar con los servicios jurídicos, el juez de guardia y o el médico forense para solicitar la presencia de este último durante la anamnesis, la exploración y la toma de muestras, con el fin de garantizar la legitimidad y custodia de las pruebas y evitar repetir anamnesis y exploraciones innecesarias. Además del informe médico de atención de urgencias común a cualquier consulta urgente, se dispondrá de un parte de lesiones específico de carácter sexual. Se realizará una anamnesis detallada en relación al suceso. Se recogerán los antecedentes personales y antecedentes gineco-obstétricos como la utilización habitual de métodos anticonceptivos también será de vital interés. Posteriormente se procederá a la exploración física y psicológica. Se registrará el estado emocional de la víctima y se ofrecerá medicación específica como benzodiazepinas si fuera necesario y si así lo solicitara la víctima. Buscaremos cualquier lesión, equimosis, mordeduras, laceraciones, describiéndolas detalladamente en el parte de lesiones si las hubiera con la ayuda del médico forense. Tras la exploración general, se realizará la exploración específica. Empezaremos realizando la exploración visual de los genitales externos e internos, vulva, vagina y cérvix. Tras la individualización del caso, se valorará la necesidad de explorar útero y anejos mediante el tacto bimanual o la ecografía. No debemos olvidar la exploración del ano y del periné, de las mamas y de la cavidad oral. En relación a las pruebas complementarias, se recomienda siempre la toma de cultivos cervicales y vaginales para el despistaje de infecciones de transmisión sexual que incluyan siempre el gonococo y la clamidia trachomatis. En función del tipo de agresión sufrida, se valorará también la toma de cultivos anales y orales para ITS. Asimismo, se realizará una extracción de sangre para el estudio serológico y el despistaje de VIH, sífilis y virus hepatotropos VHC, VHB, así como estado vacunal del virus de la hepatitis B. También se realizará el estudio de la beta-HCG en sangre u orina para descartar la gestación y extracción de hemograma y bioquímica, incluyendo perfil hepático de cara al inicio de la quimioprofilaxis del VIH.
Por otro lado, se procederá a la toma de muestras de material genético que posibiliten la identificación del agresor, como cabellos, restos de semen, etc. Por último, no debemos olvidar que ante la sospecha de una posible sumisión química se deberán tomar muestras de orina o sangre que procedan. Uno de los objetivos de la aplicación de los protocolos de agresión sexual es la prevención del desarrollo de complicaciones físicas derivadas de la misma, como la gestación no deseada o la transmisión de infecciones de transmisión sexual. Por lo cual, finalmente se procederá a la administración, si así lo desea la víctima, de la siguiente medicación. Se administrará la anticoncepción de urgencia en caso de riesgo de gestación no deseada. Se administrará la profilaxis bacteriana de ITS, incluyendo los microorganismos más frecuentes. Generalmente, y ante ausencia de contraindicaciones, se administrarán 250 miligramos de ceftriaxona intramuscular y 2 gramos de acitromicina oral en urgencias. Se pautará doxiciclina 100 miligramos para su toma oral cada 12 horas durante 14 días. Finalmente, se administrará también la profilaxis postexposición al VIH. Se recomendará siempre que se haya producido una exposición significativa mediante el contacto directo de semen, fluidos vaginales o sangre con el agresor. La actuación respecto a la hepatitis B y tétanos dependerá de la situación serológica y vacunal de la víctima, individualizando en cada caso. Finalmente, se procederá a la gestión de consultas ambulatorias para el seguimiento de la víctima. Aula Ginecología Students es la herramienta que nos hubiera gustado tener cuando éramos estudiantes. Para aprovechar al máximo Aula Ginecología Students, te recomendamos adquirir el manual. Encuentra el enlace en la descripción. Aula Ginecología Students no busca simplemente ayudarte a aprobar, racaneando un 5 en el examen. Aula Ginecología Students está pensado para que aspires a triunfar, a que la saques del estadio. Nuestro objetivo además es que desarrolles un conocimiento profundo que perdure a lo largo del tiempo y que así te sea útil para el MIR en el futuro. Para estudiar un nuevo capítulo en Aula Ginecología Students, sigue estos pasos. 1. Dedica 5 minutos a hojear el capítulo, lee los títulos y observa los gráficos. Este paso es crucial, ya que te preparará para lo que vas a enfrentar. 2. Escanea el código QR para ver el vídeo correspondiente en tu móvil. O mejor aún, reproduce el vídeo en tu ordenador visitando www.aulaginecología.com y accediendo a la sección Students. 3. Mientras ves el vídeo, subraya en el manual y toma notas. La explicación en el vídeo será muy similar a lo que encuentras en el manual, así que no necesitarás tomar apuntes. 4. Al final de cada capítulo encontrarás preguntas MIR desde el año 2010. Te animamos a intentar responderlas y luego ver el vídeo de corrección para comprender y aprender de tus errores. 5. Después de estudiar todos los capítulos, haz el examen de 60 preguntas que encontrarás al final del libro. Esto te ayudará a fijar conceptos y a afrontar la segunda vuelta de una forma más eficientes. ¡No lo dejes! Para correr una maratón se entrena corriendo. Para hacer un examen se debe entrenar haciendo exámenes. También recomendamos ver el vídeo de corrección. 6. Es más efectivo dar 2 lecturas generales al manual que una en profundidad. Esto te ayudará a obtener una perspectiva más amplia de la materia. 7. Siempre sugerimos estudiar a fondo y dar tantas vueltas al material como sea posible. Sin embargo, 3 lecturas suelen ser suficientes para obtener una calificación sobresaliente en cualquier examen. En las segundas y terceras lecturas puedes acelerar la velocidad del vídeo para optimizar el tiempo. Hemos puesto todo nuestro empeño y cariño en hacer de Aula Ginecología Students una herramienta excepcional para estudiantes sobresalientes. Esperamos que la disfrutes.